Hola, 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 yo soy Javier Trejo, el profesor Crack, bienvenidos a mi canal. Antes que nada, recuerden darle clic a la campanita de notificaciones y también seguirme en todas mis redes sociales. Síganme como @profesorcrack en TikTok, suscríbanse aquí en YouTube, síganme en Twitter, @profesorcrack, también la página de Facebook, @profesorcrack. Síganme en todas las redes sociales, estoy en todas partes, en Instagram también síganme. Por favor, hoy tenemos un tema que es extenso, así que lo vamos a dividir en 3 partes. El tema de hoy es la razón. La razón. Bueno, primero vamos a definir rápido la razón y después ya entramos a todas los antecedentes. ¿Cómo podemos definir la razón? La razón es la facultad de manejar la información, el conocimiento y de pasar e inferir de una evidencia a otra por vía de procesos mentales. Podríamos decirlo de esa manera. Junta varias definiciones y más o menos es compacto. En general es una facultad para procesar información. Eso podríamos decirlo en general. Ahora, el contenido del concepto de razón es muy amplio. El contenido del concepto de razón es toda la historia del pensamiento y las diferentes perspectivas que se han planteado sobre el mismo. Así que no se trata de cualquier cosa y por eso vamos a hacerlo en varias oportunidades, en varios videos que vamos a hacer sobre la razón. Primero comencemos por la etimología de razón. Como tal, la palabra razón viene del latín, de la palabra ratio. Y como sabemos, todas las palabras que vienen del latín en etimologías grecolatinas son de Roma. Y esto quiere decir que como tal el concepto pues no inició en Roma, porque sabemos que los romanos, ellos aprendieron de los griegos. Así que en realidad ratio no es el origen de la razón. No es el origen de la razón. Tenemos que entrar en lo que sería el pueblo griego, quien tenía diferentes palabras para referirse al aprendizaje, al conocimiento y a los procesos mentales. Vamos a destacar algunas de ellas. Primero comenzaríamos por logos. Logos, la palabra griega por excelencia, sobre todo cuando se trata de filosofía. Logos. ¿Qué es logos? Logos es muchas cosas. Logos es palabra, significa pensamiento, significa estudio, tratado, significa entendimiento, significa muchas cosas. Logos significa muchas cosas. Cuando hablamos de razón en griego, hablamos de logos, principalmente de logos. Y si se dan cuenta, esto ya nos está marcando una diferencia con lo que habíamos dicho de ratio. Ratio, como dijimos, es una facultad. Y en los latinos sería una facultad del alma. Pero en los griegos no hay ratio. Lo que hay es logos y otras palabras que se acercan también a la idea de pensamiento. Entonces, logos va a ser el principio de toda razón. Y está ligado totalmente a la escritura y al habla. Esto no es cualquier cosa. Para los griegos había esta diferencia entre quienes hablan griego y quienes no. Esto se decía como que era ciudadano o era racional aquel que hablaba griego, aquel que utilizaba el logos griego. Y todos los que no eran griegos eran salvajes. Y de ahí viene la palabra bárbaro. Esto es algo que se conoce mucho en filosofía. Bárbaro viene de barbar, de decir barbar, que significa que la gente griega a la hora de escuchar a otras lenguas no les entendían, así que era como que escuchaban bar. Así que todos los que no hablaban griego no eran racionales ni eran civilizados, al menos para un griego. Todos los pueblos que no eran griegos estaban en la oscuridad de la incivilización. Y esto abarcaba cualquier idioma.
Así que los únicos que se supone que tenían cultura pues eran los griegos. Y esto pues sabemos que la cultura griega era una cultura clasista, sabemos que era elitista, sabemos que era muy hasta bien esclavista, pero también sabemos que fue la cuna del conocimiento. Una de las falacias principales que utilizan en redes sociales todo el mundo y en política es la falacia de ad hominem. Si alguien, digamos, le pegó a un perro, entonces ya todo lo que dijo e hizo en su vida está mal porque es un maltratador de animales. Eso es una falacia ad hominem. Dices las cosas que hace una persona esperando que de esta manera, si hizo algo reprobable moral reprobable moralmente o socialmente reprobable, entonces también su argumento ya no tiene sentido y esto está mal, o sea, no tiene justificación. Las cosas se levantan por sí mismas. Entonces, es verdad, el pueblo griego tenía una cuestión esclavista, tenía una cuestión elitista, consideraba a todos los demás pueblos como no civilizados, como no racionales, como que no pensaban. Pero tenían razón para pensarlo, por decirlo así. Y es algo delicado lo que estoy diciendo. Tenían tanto desarrollo cultural, tanto desarrollo en tecnologías, en arte, en pensamiento, que pues aun cuando fuera reprobable que digamos que ellos fueran la cuna del conocimiento y todos los demás pueblos no eran racionales, lo que sí podemos decir es que el resto de los pueblos no tenían tanto desarrollo cultural, ni tanto desarrollo en técnicas, ni tanto desarrollo en todo lo que los griegos pudieron hacer. También no hay que caer ciegamente en la idea de el esclavismo está mal y todas estas cuestiones. Actualmente sabemos que está mal en nuestra realidad, pero en el tiempo de los griegos había otras razones y otras maneras de justificar la esclavitud. O sea, no era cualquier cosa. Y fíjense que es muy delicada la cuestión. Para nosotros ya es un valor universal el hecho de que no haya esclavos. En el tiempo de los griegos tú podrías preguntarle a varios esclavos si estaban infelices siendo esclavos. Y muchos de ellos te dirían que no eran infelices siendo esclavos, que eran felices y tenían una vida plena y les gustaba servir a su amo. Y en realidad si nos podemos a reflexionar, hoy día incluso hay como nuevas formas que podrían ser llamadas, si no esclavitud, sí explotación. Y si tú le preguntas a las personas que estaban siendo explotadas si son infelices, lo más seguro es que no, que sean felices siendo explotados o teniendo los beneficios de esa explotación, o que sean felices por alguna otra razón. No sabes en realidad cuáles van a ser los argumentos que te pueda decir una persona. Lo cierto es que mucha gente disfruta de renunciar a su voluntad y de renunciar a su libertad en muchas dimensiones. Y eso, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿es criticable o no es criticable? Todo es criticable. ¿Es condenable o no es condenable? Todo es condenable. Pero en una civilización donde la gente elige libremente, tiene que ser respetable también el hecho de que ciertas personas renuncien a su voluntad, a su libertad y incluso a muchos de sus derechos, porque así lo deciden. Y esto implica pueblos, culturas, países, constituciones políticas e incluso religiones, donde las personas renuncian libremente a su voluntad. Bueno, total, ¿qué tiene que ver esto con lo que estábamos diciendo de logos? Tiene que ver todo, porque el logos también da ciudadanía. El logos, la capacidad de hablar en griego, daba ciudadanía. La capacidad de hablar en griego implicaba múltiples valores y múltiples componentes de la formación del individuo, que permitía hablar de cierta madurez de pensamiento y ciertas cualidades que pudieran ir desarrollando. Entonces no es cualquier cosa. Si nosotros estudiamos el concepto de Estado a lo largo de la historia, el Estado social, el sistema Estado,
la ciudad-estado, diferentes conceptos de estado, vamos a llegar a encontrarnos con que en ciertos conceptos de estado el habla es primordial, de tal manera que muchos estados definen su lengua oficial para poder constituirse y promover la enseñanza de esa lengua oficial dentro de la escuela. Entonces la primera palabra es logos, ya dijimos, es palabra, es tratado, es estudio, es esta razón, este espíritu de pensamiento que engloba todo lo que es cultura griega. Otra palabra que puede ser asociada con la razón en griego sería la episteme. La episteme es en realidad algo, por decirlo así, externo al individuo, pero también nos habla un poquito sobre cómo aprende la gente. ¿Qué es episteme? Lo habrán escuchado con epistemología y cuestiones de ese tipo. La episteme es la razón como proceso. La episteme sería la razón como proceso. Es decir, cómo aprendemos lo que aprendemos, cómo sabemos lo que sabemos, y qué es lo que sabemos, y si lo que sabemos tiene sobre todo un valor de verdad. Entonces podríamos encontrarle un paralelo actual con la palabra cognición. La episteme vendría a ser teoría de la cognición, pero no solo la pura cognición, sino vinculada con la idea de verdad. La episteme es la verdad en su proceso, como nosotros vamos acercándonos a ella y aprendiendo de ella. Y de ahí viene la palabra epistemología, que yo la defino de manera sintética como teoría del conocimiento. La epistemología, teoría del conocimiento. Entonces, esta otra palabra, la episteme, no solo es la manera en que nosotros razonamos, sino la manera en que captamos la razón externa a nosotros, porque el mundo para los griegos era el cosmos, que tenía en sí mismo una organización. Cosmos significa orden. Entonces había una organización en el entorno, en lo social, en todas partes, porque para los griegos todo era naturaleza. Lo social era naturaleza, solo que era una segunda naturaleza, y era una naturaleza principalmente humana. La política era una naturaleza. Todo estaba dado por naturaleza para el pueblo griego. Bien, hacemos un pequeño resumen de este origen, de lo que sería la razón griega y la razón latina. Primero, como dijimos, nace en Grecia la idea de logos. Nace en Grecia la idea de episteme. Y después pasa a Roma como ratio, la razón, y veritas, la verdad. Si se dan cuenta, entre veritas y episteme ya no hay punto de comparación, porque veritas no asume el proceso de cognición, no asume el proceso de acercamiento a la verdad, sino que veritas solamente toma la verdad como algo inamovible. Veritas es verdad, es lo dado, esa es la verdad, lo dado y comprobado por la razón, por decirlo así, o por la visión. Por eso es veritas, viene de ver. Entonces es lo visto, por decirlo así. Y episteme tiene mucha diferencia con veritas. Logos también tiene mucha diferencia con ratio. Y esas distancias ya no van a ser salvadas. Los diferentes especialistas de la Edad Media sí van a saber más o menos cómo se dio este proceso en el cual se cambia, pero se van a decantar sobre todo hacia veritas y ratio. Posteriormente, en la historia del idealismo, porque cuando nosotros hablamos de razón, hablamos de idealismo. Simplemente la razón, la historia de la razón o el racionalismo, que en cierto momento aparece en la historia de la filosofía, es una de las dos vías, racionalismo o idealismo frente a materialismo o empirismo. El materialismo y el materialismo y
el idealismo van a ser dos de los grandes pilares del pensamiento, dos de los grandes pilares de las teorías, del desarrollo de la humanidad a lo largo de toda la historia. Porque son dos maneras en que podemos interpretar todo lo que se ha pensado y todo lo que se ha dicho. Aquellos fundamentos que van hacia lo racional, es decir, idealistas, o aquellos que van hacia lo material, es decir, materialistas. Y en este panorama que ustedes pueden encontrar algo sobre esto en Mao Zedong, en 5 tesis filosóficas, que es un libro bien fácil de encontrar, que muchos en filosofía lo desdeñan algo por cuestiones de que piensan que es como volver panfletario un poco el marxismo. No es así, está muy bien redactado el libro de 5 tesis filosóficas y tiene mucho sentido y tiene mucha claridad para poder comprender mejor el marxismo. Y bien, entonces están las dos teorías, el idealismo y el materialismo, y estas dos pilares del pensamiento van a decantarse hacia diferentes maneras de ver. Entonces, cuando pensamos en Platón, pensamos en logos, pensamos en diferentes conceptos relacionados con las ideas. Todo eso va a ser idealismo, y todo eso va a ir pensando sobre todo que hay razón en el mundo, hay una razón interior en todo. Esto tiene sentido porque si no hubiera una razón interior en cada cosa, entonces las cosas simplemente dejarían de existir espontáneamente o comenzarían a existir también espontáneamente, como en la teoría de la generación espontánea, que fue una teoría refutada durante la modernidad, que consiste en que si tú tienes, de hecho ustedes pueden encontrar esta información en el libro de Oparin sobre el origen de la vida. Él hace primero un recuento de todas las teorías del origen de la vida, y entre ellas está esta de la generación espontánea, que consiste en decir, de hecho tiene un sustento bíblico, de que cuando fue el diluvio todo murió, entonces todo lo que no se metió al arca de Noé, entonces cómo fue que volvieron a existir los insectos y bichos que no están listados entre los animales que se llevó Noé en el arca. ¿Y cómo fue que lograron existir? Según la generación la generación espontánea, esta teoría dice que donde se junta mucha suciedad van a surgir insectos, que donde se juntan ciertas hojas van a surgir ratones, y de esta manera se generaron de nuevo los animales que no entraron en el arca de Noé cuando se dio el diluvio. Entonces todavía esta teoría de generación espontánea estaba casi en la modernidad, entrando a la modernidad se refutó. Así que si no hubiera razón en el mundo, si no hubiera cierta configuración de las cosas, cierta tendencia hacia algo, entonces todo se daría de manera espontánea y sin orden, caótico y sin ningún fundamento. Vemos que el mundo tiene cierta organización, que tiene ciertos límites, tiene objetos definidos, comportamientos recurrentes, y por tanto existe razón en el mundo. Sería la manera de decirlo por la vía del idealismo, el racionalismo. El idealismo y el racionalismo se decantarían a decir que esta razón en el mundo es fundamental, y que el objetivo es conocer esa razón en el mundo, esa razón en las cosas, esa razón interior, y no la materia. Esa sería la parte en que toma distancia el racionalismo del materialismo. El materialismo va a pensar que la materia se determina por sí misma y que ella a su vez va a determinar diferentes eventos, por ejemplo los eventos históricos, y que por tanto el objetivo del materialismo es la transformación de la misma materia. Esto se puede aclarar muy sencillo con la tesis 11 de Karl Marx. La tesis 11 nos dice, Marx escribe: hasta ahora la filosofía se ha dedicado a interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Entonces se refiere a toda la filosofía contemplativa y sobre todo a la filosofía hermenéutica, que como tal significa interpretación, que ve el mundo y lo trata de traducir.
Y lo que Marx está diciendo es un llamado a que el mundo no tiene por qué continuar siendo como es, que no tiene por qué haber injusticia, no tiene por qué haber abuso, no tiene por qué haber explotación, no tiene por qué haber todas esas cosas que podríamos decir que son perjudiciales para las personas, sobre todo a las personas débiles, fracasadas o las personas que tienen muchas carencias, que son pobres, entre otras, entre otras cualidades negativas. Entonces no tiene por qué seguir siendo así, se puede transformar el mundo. Y esa es la postura del materialismo. Se parte de la materia para transformar la materia y el proceso histórico que constituye esa misma materia. Y en el idealismo, al contrario, hay que buscar en el interior de las cosas, en las leyes naturales, en las diferentes relaciones entre los objetos, cómo funcionan para poder utilizarlos como un instrumento. Y esto es bastante amplio y bastante complejo. Bien, vamos a ir cerrando ya porque es un tema bastante complejo. En un par de semanas continuamos con la segunda parte de este video sobre razón. Tenemos muchísimo que hablar de la razón porque todavía no hemos hablado de René Descartes. La próxima hablaremos de René Descartes, de los racionalistas. Y después todavía tenemos que hablar, es que es un tema súper amplio, todavía tenemos que hablar del idealismo alemán, que no se puede entender la razón, por decirlo así, sin el idealismo alemán. Y bueno, si nos vamos, tendríamos que regresarnos hasta Plotino, pasar por San Agustín, no, muchísimas cosas. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo conciso, hacerlo directo y ver solo las partes principales, porque como tal, el concepto de razón y su historia es toda la historia de la humanidad. Muchas gracias, les mando un abrazote. Recuerden suscribirse al canal, darle click a la campanita de notificaciones, seguirme en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, en todas partes. Y recuerden también que pronto viene la segunda temporada de Ciudad del Sol, el regreso del viajero en Wattpad. Y estaré muy contento de que lean la siguiente temporada, donde van a pasar acontecimientos en esta novela, que es una novela de ficción sobre, por decirlo así, profecías, tecnología, guerra, dioses prehispánicos y cosas por el estilo. Está muy loca, pero pronto ya viene la segunda temporada y ojalá puedan acompañarnos leyéndola y compartiéndola. Muchas gracias, chao.